Todo ese movimiento, en un momento determinado y bajo la égida de Virulo, se le llamó Centro del Humor. Sí. Pero no fue una institución desde el punto de vista oficial, o sea, con como se hacen las instituciones en Cuba, con un nombramiento, con un papel, con una pertenencia, un ministerio determinado, Sí, o sea, sino que era más bien con hoja, con el membrete. Por eso, ¿no? era un grupo de artistas con un interés común, reunidos en torno a un lugar que le dieron, que fue el Acapulco. Y un proyecto. Y que, como era de esperar, al no tener un respaldo tampoco oficial ni nada de eso, terminaron fajados con el ICAI, y el ICAI los botó de ahí así, sin medias tintas. Le dijeron, se tienen que ir de aquí, y se acabó ese centro. También Virulo ya se había ido para por México. eso que me sacaron del cine. No, yo sin saber qué. Yo creo que tú no te habías dado cuenta. No, apagaron las luces y decían, se tiene que ir. Y decía, ¿por qué? Todo ese movimiento a principios de los 90 dio origen a una segunda ola de comediantes, donde ya me incluyo, que había bebido de esa historia, que venían también, veníamos de las universidades, y que de cierta manera había agarrado el ejemplo de ese tipo de humor, y ya teníamos referentes de un humor un poco más contemporáneo, más desligado del costumbrismo, todo eso. Ahí subió La Oveja Negra, Humoris Causa, La Leña del Humor de Santa Clara. Hubo muchos grupos incluso que se replantearon, como Nondivepa, que fue un grupo que tuvo varios integrantes a lo largo de su historia. Y en el año 93 se hace el primer festival del humor, Aquelarre, organizado entre otros por Cruzata, por Orlando Cruzata, que era de Nos y Otros, pero ya estaba trabajando, hacía cosas en la televisión. Y organizan eso junto a la Asociación Hermanos Ahí, junto a 2 o 3 instituciones, organizan ese primer festival, y a raíz del éxito que tuvo ese primer festival, donde además participaron muchos de estos grupos de los 80 y grupos nuevos, se crea en el 94 el Centro Promotor del Humor, se le llamó así, ya con una resolución y todo eso, que me acuerdo que la firmó, era Armando Hart, era el ministro de Cultura en aquel momento. Creo que la resolución era del año 95, pero ya desde el 94 ya le habían dado a Doime, que fue el primero que lo dirigió, un local pequeño ahí en Jota, entre 23 y 21. Y Hart tenía mucho sentido del humor, fíjate que firmaba Hart. Yo soy testigo de un festival Caracol de la televisión y la radio, que el espectáculo se hizo en el Yara, y me acuerdo que Jorge Luis Sánchez Noya, o sea, la gente de Salamanca, algunos actuaron, y Jorge Luis era como el que iba llevando todo, haciendo de Eusebio Leal, y los chistes eran muy buenos, eran tan buenos. Yo estaba sentado para el final así, y tenía visión en Hart, y como diría Juan Abacallao, y sus secuaces. Y entonces lo vi que llegó un momento que no aguantaron más, se levantaron y se fueron. Yo dije, esto sí está bueno, pues funcionó. Yo me acuerdo, o sea, yo no vi eso, pero me acuerdo que Doime una vez me comentó de eso y me dijo que el encabronamiento en la unidad después fue duro. Y se fueron para acá. De hecho, no los volvieron a invitar más. Y otra, perdón, yo estuve en otra, esto que tú decías de Lelutier, yo estuve en una conferencia de prensa, que creo que fue en el Carlos Mar, me llevó zumbado. Y yo estaba como... Y estaban ahí, le hicieron preguntas, y había una mujer que era crítica de teatro del periódico Granma, Nati González Freire, creo que era, que quería ser muy culta, ¿no? Y entonces le preguntó, ¿y qué método actoral usan ustedes? Stanislavski, Grotowski.
Y Marcos Muslo le dijo, naturaliski, señora, naturaliski. Y se cayó aquello. Era esa frescura del Lelutier. No, esa gente. La capacidad de improvisación. Sí. El juego de palabras. Este hombre era un genio del juego de palabras. Y también Lelutier tuvo excelentes escritores en función de ello, como el propio Fontana Rosa, que lo escribió durante muchísimos años. Hay incluso, no sé si es cierto o no, pero alguien me contó una vez, no recuerdo ahora quién exactamente, que Fontana Rosa publicó en un momento un libro con guiones que Lelutier había rechazado en su momento. No recuerdo. Y Fontana Rosa los compiló, hizo un librito y lo publicó. Dice que estaban geniales. Eso era lo que Lelutier le viró para atrás. No sé si será cierto o no, pero alguien me hizo ese cuento. No recuerdo ahora quién fue. Un poco, perdón, para calificar ese humor de los 80, fue un fenómeno muy curioso. En publicaciones humorísticas, más allá de Meladito, que era para allá, para el centro del país, sí. Las dos publicaciones normales en la capital eran Pa'lante y DDT. Este humor era DDT, no era Pa'lante. No, claro. No tenía que ver con toda esa cosa de Pa'lante. Era totalmente diferente y además empezó a hacer un humor incómodo. Sí. El Festival Aquelarre, que para mí es uno de el mayor logro que tuvo el Centro Promotor del Humor, además de la idea de nuclear ese movimiento, porque era lo que estábamos hablando en un principio. El centro lo crearon porque institucionalizar un género determinado era tenerlo controlado. Claro. Fue lo que pasó cuando empezó el rap en Cuba a levantar, crearon la agencia de rap y el rap se jodió. Claro, tener un reglamento para poder decir este sí, este no. Claro, y entonces por suerte no le funcionó, o por lo menos yo nunca sentí que había un nivel muy fuerte de control, excepto en los medios, en la televisión, en la radio, sí, pero nosotros no teníamos una presión muy grande en los teatros. No tenía al policía que siempre iba a los recitales de literatura. No, siempre iba, lo que no hablaba tanto. Claro. Al baile a lo mejor hasta le gustaban los chistes y le daba pena decirlo. Y se reía en el baño. Sí hubo gente que tuvo problemas, y hubo gente que se buscó problemas por determinadas cosas que dijo, pero no era, al menos el teatro, no sé si porque el gobierno mismo lo consideraba como un género de minoría, entonces le sacaba un poco el pie. Pero el teatro no tenía ese nivel de al menos en el humor. No, porque era controlable. Sabían que ¿cuántos podían ir al teatro? 1,000, 500, 300. Estaban ahí, eran 300 que se reían y era la válvula de escape. Salían relajados. O sea, no era la televisión que te llegaba a millones de gente, claro. A Santiago y a Guantánamo. El festival se convirtió en una cosa de hecho todavía existe, el Festival Aquelarre, se convirtió, número uno, en un fenómeno muy popular, un fenómeno que la gente esperaba, revendían las entradas, sí. La policía agarrando a la gente afuera porque no cabían, gente sentada en el piso del pasillo de los teatros, y en el parque de enfrente esperando por la madrugada para comprar entradas. O sea, fue un fenómeno muy popular y por otro lado, para los comediantes sobre todo, se convirtió en el termómetro ideal para probar las cosas nuevas y para crear ciertos espectáculos, ciertas cosas, porque además tenías a tu alrededor a los mejores comediantes del país, tenías que entrar por la goma. Claro. No era de ir a hacer cualquier cosa. Te estaban midiendo con los profesionales, o sea, con la gente realmente. Y en ese sentido fue interesantísimo porque de ahí salió mucha gente que se hicieron comediantes después, pero que iban ahí como público a ver las obras de los grupos que ya existían, los monólogos, todas esas cosas. De ahí salieron muchos proyectos de colaboración, porque después pasó una cosa también interesante, que muchos grupos o solistas se unieron para hacer proyectos juntos. Sí. Yo hice muchos espectáculos, por ejemplo, con Paola La Paga, con Doima Dios, con Quique Quiñones, con Carlito González. Nos uníamos para hacer proyectos determinados, un espectáculo determinado. O sea, que era un proceso de creación colectiva prácticamente. Y en ese sentido funcionó muy bien porque tú aprendías y enseñabas al mismo tiempo. Claro.
Era una ventaja también que tuvo estos festivales, que eran un intercambio muy rico, además se pasaba muy bien, pues además, te imaginas toda esa pila de jugadores en un mismo lugar. Lo que pasa es que, claro, este humor suplía, por ejemplo, no había humor escrito, o sea, estas cosas no se publicaban en ningún lado. No. Entonces, esto si querías ir, tenías que ir a verlo ahí. Entonces, eso lo decía un grupo. Claro, y de hecho, uno de los grandes problemas que tuvo todo ese movimiento fue que por las mismas condiciones de aquella época y por una tecnología que hay ahora que no la había en aquel momento, y si la había, la tenía muy poca gente, muchos de estos espectáculos, de estas cosas, no quedaron registrados en un formato audiovisual o siquiera de sonido. Fíjate que lo poco que se salvó, por ejemplo, de los festivales Miramar, aquellos festivales Miramar del conjunto, con unos y otros, la seña y todo eso, fue porque un par de noticieros ICAI que Santiago Álvarez le dedicó a los festivales Miramar, y el ICAI fue y grabó ahí muchos de esos espectáculos, y esas imágenes perduraron gracias a que el ICAI las grabó para los noticieros ICAI. Pero muchas de las cosas, por ejemplo, que la televisión fue a grabar a los festivales, a que la mayoría no las podían poner. Por supuesto. Y por supuesto la borraron. La borraron porque es lo que ellos siempre han borrado arriba de... Se perdió mucho. Y entonces uno no tiene, el que no vivió ese momento no tiene ya la manera de enseñarle, digamos, a otras generaciones, a otra gente, ese tipo de humor que se hizo en una época determinada. Pasó a la leyenda, a contarte cómo lo... Ahora cualquiera tiene una cámara en el celular, en aquel momento no la había, no había... Yo por lo menos nunca había visto una cámara digital, de fotos digitales. Las cámaras eran de rollo. Es que no tenías ni para hacerte fotos con los artistas que iban a los festivales. Claro. Yo hubiera querido hacerme fotos con Fontana Rosa. Claro, era difícil tener una cámara de foto. Imagínate ya una cámara de video. No, horrible. Eso lo tenía el que se dedicaba a eso. Y cuando tenías cámara de foto, alguna esmena, era esmena, ¿no? Purni, esmena. Sí, eso, no había rollito. Entonces, ¿para qué? Así mismo. Claro, el único que andaba con una cámara colgada y a veces no tenía rollo era el Plátano. que era un personaje porque ya tenía carnet. Por suerte logró documentar bastantes cosas. Sí, tiró bastante. Sobre todo ahí de la madriguera y todas esas descargas que fueron muy... Pero yo creo que fotos sí hay unas cuantas, pero desgraciadamente videos de todos esos grandes espectáculos, digamos, de Salamanca, de Nos y Otros. Que hacía unos espectáculos también geniales. Yo por suerte pude ir yo creo que a todos. De la misma seña del humor, excepto lo que se grabó para televisión, que por supuesto, como se grabó para televisión, estaba limpio de 20 cosas. Yo tuve una relación con Nos y Otros, bueno, era amigo de todos ellos, y me salvaron de alguna manera, porque cuando yo empecé a hacer el programa mío en la radio, el programa de Ramón, lo pusieron de lunes a viernes, pero me dijeron, también va a salir el sábado, cosa que era horrible, 7 libretos, 6 programas. Y entonces la solución fue el sábado hacer una cosa más o menos distinta, ¿no? Y con menos gente. Y lo que hice fue en los primeros, eso duró un mes y medio, lo que hice fue adaptar una novela que Nos y Otros había publicado en Alma Mater, que era Las aventuras del caballero del miembro encogido. Sí. Entonces yo adapté eso y lo hacíamos con 3 o 4 voces y eso me salvó la vida, porque si no, ¿quién se pone a escribir también un sábado? ¿En qué año fue? Eso fue 88. Marzo del 88, sí. Habrá durado hasta marzo, abril, mayo, y después entonces ya lo quitaron los sábados y yo seguí haciendo el programa normal. Bueno, en esa época de los 90, creo que empezó, si mal no recuerdo, en el año 94 fue que empezó, el único programa que tuvo la televisión y que se convirtió de hecho en el programa quizás más popular de humor que ha tenido la televisión cubana fue Sabadazo, que vino de cierta manera a aliviar a la gente de toda esa crisis que eufemísticamente le llamaron periodo especial y que era una cosa horrible, donde no había nada.
Sí. La gente decía, no, cuando Sabadazo estaba al aire no había nadie en la calle. No, es que no había nadie en la calle nunca, no había transporte, no había comida, no había nada. Sin quitarle los méritos al programa, que por supuesto los tuvo, porque ellos llegaron a ser extremadamente populares. De hecho, cuando el elenco de Sabadazo giraba, los programaban en los estadios de pelota, no en los teatros. No, sí, claro. Y llenaban los estadios. Había dos cosas curiosas. Uno, que crearon, o sea, entraron comediantes nuevos, desconocidos, eso, con personajes. Y era también la idea, no es que sea fácil, sino que estaba muy bien pensada, de la azotea de un edificio. Es lo mismo del apartamento. La azotea de un edificio, ahí va todo el mundo. El que cría palomas, el otro, el bobo del cuarto piso, el mirahueco, todo el mundo va ahí. Y lo otro fue que aprovecharon el boom de la timba. También. Que estaba todos estos claro, grandes, eso se mezcló con todo el Alberto, claro, Bam, todo el boom de la salsa, que además fue en ese mismo momento. Claro, que estaba el Palacio de la Salsa. Todo eso era un éxito, una garantía. El médico, Paulito, la charanga. O sea, eso fue una combinación ahí que además tenía el programa de televisión, que por supuesto era súper popular, las giras que hacían y las descargas que hacían después en los lugares que empezaron a abrir ya a raíz de después que se despenaliza el dólar y empiezan a aparecer todos estos centros nocturnos y todas estas cosas, donde se descargaba, también se hacía música y se combinaba con humor y qué sé yo. Yo vi el Palacio de la Salsa, pero hubo muchos lugares. Vi algo de Sabadazo, pero te tengo que confesar que cuando yo viví en Guanabacoa, que viví desde el 77 que me casé, hasta el 92, por ejemplo, hasta el 91, yo no tenía televisor. Yo tenía que ir a ver la película el sábado, acaso unos vecinos o de unos amigos. Pero lo que pasa es que después, entonces sí, me encontré otra que es mi actual mujer, y entonces ahí en su casa sí tenían televisor. Y por eso fue que te quedaste y era en el Vedado, sí. Para ver televisión. Y se pasaba mejor en el periodo especial. Bueno, imagínate el nivel de popularidad que tuvo el programa, que creo que la mayoría de los, si no todos, ¿no? Para no ser absoluto, ahora que estoy diciéndolo así rápido, la mayoría de los comediantes que pasaron por ahí se quedaron los personajes a los efectos de la gente con el nombre del personaje que hacía. Porque a Ángel García todo el mundo le dice Antolín, a Gionel todo el mundo le dice Gustavito, a Coqui todo el mundo le dice Junco. Sí. Lo que pasa, bueno, se quedaron para toda la vida, aún cuando ya el programa dejó de existir. De Doime, que siempre ha hecho un chorro. Claro, Doime de un trabajo mucho más múltiple. Y además un trabajo muy grande también. Ulises, que hacía también 2 o 3 personajes, pero Ulises siempre ha sido Ulises. Pero bueno, le dice Chimichana. No, y mucha gente le dice Matute. Matute, ¿verdad? Mucha gente le dice Matute por el Guajiro. Sí, ¿verdad? Sí, así, eso fue un fenómeno, eso fue un boom del humor televisivo y yo creo que no hubo un programa en la televisión cubana con el éxito ese tan inmediato que tuvo Sabadazo, ya te digo, por todas esas circunstancias que coincidieron a su alrededor, como lo del boom de la salsa, como el periodo especial, como todo esto. Estaba bien pensado. Pero también porque tenía una manera una construcción diferente. Sí. Y tenía un lenguaje más contemporáneo, personajes nuevos, que es lo que tú dices, gente joven, que eso también influyó mucho. Bonco por primera vez, hay que decirlo, por primera vez el personaje de Bonco tocó el racismo. Sí. Cuando él decía, yo venía por ahí, ese policía me dijo, anda aquí, ¿por qué yo? Entonces la gente decía, coño, siempre es él. Ahí se habló de muchas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, que Carmen Ruiz y Edith Mazola, que también estuvo ahí, en cierto momento tocaban también el tema de los cuentapropistas. En aquel momento decían merolico, no decían la cosa del irse de la gente que se iba. Sí, yo me acuerdo de un programa que Gustavito dice, ¿qué planes tiene para este año? Sí, siempre. Todo ese tipo de cosas.
O sea, fue novedoso en el lenguaje también. Y había complicidad, sentido, había complicidad con el pueblo, con la gente. Claro, claro. Porque la gente un poco, eso en los festivales aquelarre se veía también. La gente a veces necesitaba oír en boca de los artistas lo que ellos pensaban, no pero que no podían o no querían. Eso vuelve al origen de las cosas. Hay un personaje que tú seguramente lo conoces, has leído, que era un jodedor y un humorista y un burlón del medioevo, Till Eulenspiegel, que hay una publicación alemana que se llama así mismo, Eulenspiegel, y era Till existió, y él iba de pueblo, de ciudad en ciudad, burlando y haciendo cosas, burlándose. De pronto, bueno, al final murió, y todos los que de los que él sabía burlar, de causa natural. No sé cómo fue que murió, no lo dice mucho. Esto lo hizo Herminio Almendro, recogió ese cuento en Oros Viejos. Y cuando lo iban a enterrar, a depositar en la lápida, se soltó una de las sogas y cayó, ¡bum!, el ataúd de pie. Y hay una inscripción que yo no he visto, y yo quisiera averiguar dónde está porque quiero ir un día ahí. Dice: nadie levante esta losa, aquí descansa de pie Till Eulenspiegel. Entonces, al final la historia lo castigó, pero era un tipo que era un héroe popular, porque él se burlaba de los poderosos. Claro. Y la gente del pueblo lo llevaba y era cómplice también. Y eso pasó con estos personajes. Eso, por supuesto. Fueron gente muy, muy popular y además con todo lo que implica ser popular en Cuba. Sí. O sea, con las virtudes y defectos, porque también era gente que de cierta manera la misma nomenclatura, el mismo poder, sí, los trató de tener del lado acá. A muchos de ellos incluso le dieron ciertas facilidades, sí, le dieron casas, la mano por la y trataban como de tenerlo de este bando. Que eso se llamaba tratamiento, darle tratamiento, sí, a los artistas. Eso, atención. Y entonces era complicado, pero yo creo que siempre todos de manera general fueron muy consecuentes con su manera de hacer el humor. Pero ahí se fueron armando historias muy buenas. Yo recuerdo la primera vez que yo vi fuera allá en Barcelona a Bonco, a Coqui, a Conrado, en una especie de monólogo que él traía de allá. Y entonces explicaba y él decía: yo vengo de Cuba, un país del tercer mundo con unas grandes posibilidades de pasar al cuarto mundo, ¿no? Y la gente yo decía: coño, pero eso está pensado desde allá. Sí, claro. Y lo decían allá también. No, y tenía ya el estilo del stand-up comedy. Sí. Del stand-up comedy, que eso no es tradición, que no era una tradición nuestra, porque no. En el humor cubano, cuando se hacía un monólogo, sí, por eso es que nosotros no le llamamos al stand-up, no le llamamos monólogo como los españoles. Los españoles sí, sí le dicen monólogo a ese género que aquí sería stand-up comedy. Porque el problema es que para el cubano el monólogo era algo más asociado a lo teatral, sí, por lo general con una caracterización, con un personaje, sí, con algunos elementos escenográficos. El stand-up comedy, de manera general, no lo hace un personaje, sino lo hace el propio actor. Sí, claro. Y es como una especie de conversación con el público, es otro estilo, es otra manera de... Es una historia que él cuenta. Y en ese sentido yo creo que uno de los primeros que entró, no sé si consciente o inconscientemente, pero de lleno en ese género fue Bonco, porque nosotros, incluso antes de él irse a España, nosotros coincidimos en un par de lugares y él tenía esa descarga que era más cercana al stand-up comedy que al monólogo como tal. Sí. Yo recuerdo en ese primer festival del humor, por ejemplo, yo presenté un monólogo de Cocina en Minuto que hacía Nilsa Viapol, cocinando. Entonces, José tenía un monólogo también, Ulises Toirá, pero era más a la cosa teatral. Sí. Ulises también se acercó mucho al stand-up comedy en el sentido pero la gente lo que de decir más que de interpretar. La gente lo que estaba acostumbrada más es a ver un actor o un comediante pararse ahí y hacer chistes, que era lo que hacía Chaflán, que hacía Redondo, que hacía...
en los teatros. Eso. Claro, no, es que eso fue un estilo que siempre hubo en Cuba y siempre funcionó y siempre funcionará. Claro. Lo hacía Baregué, lo hacía Chaflán, lo hacía Redondo, lo hacía mucha gente. Mario Aguirre. Mario Aguirre, lo sigue haciendo mucha gente el día de hoy. Pero, por ejemplo, el monólogo como tal, cuando tú veías a Telo, los monólogos de Telo eran monólogos, eran concebidos de una manera un poco más teatral, a que es parte del tiempo, por lo de las guiras. Se auxiliaba de cosas. Tenía cosas. Tenía ciertos elementos que lo hacían más teatral, más que él propiamente. El stand-up, que el origen, no sé si es Inglaterra, Irlanda o Estados Unidos, pero yo siempre lo relaciono a la pared de ladrillo. No sé por qué. Siempre tiene que haber una pared de ladrillo, porque si no, no es... claro, es el humor... sin repegar, además. Eso no es de ladrillo. El Brownstone es el humor del este de los Estados Unidos. Fíjate qué curioso. Boston, Nueva York, porque sí, claro. Yo creo que tuvo sus orígenes en Inglaterra, creo. Es posible. Igual lo voy a buscar un día, vamos a hablar de eso. Pero creo que tuvo sus orígenes. Y el primer lugar donde después hubo un improv, que creo que ya no existe, aquí en Miami, donde se hizo stand-up comedy, fue en Coconut Grove. Sí. Hay un club, que no recuerdo ahora el nombre, que fue donde primero se hizo stand-up comedy aquí en Miami, que luego pasó a hacer el improv Comedy Club. Y luego cuando se hizo el impro este grande del Doral, que quedó como más... Y creo que no existe ya ese lugar. O por lo menos no existe con ese... Pero concepto. En Nueva York, sobre todo en Manhattan, es la tradición en los bares, algunos bares, que tuvieran, como tienen un músico tocando guitarra, bares estrechos. Pero que se puede parar un pequeño escenario, una persona a meter una muela a hacer humor. Claro. Porque eso la gente se ríe y pide más cerveza. Y también era la tradición del open mic, del micrófono abierto, que subía. Subía cualquiera. Y tenía un bombillito que cuando te lo encendían ya tenía que parar. Y eso era subir a hablar 5 minutos, nada más. Todavía se mantiene. Todavía se mantiene. Es verdad. Es una tradición muy de la cultura anglosajona, pero que al final se ha regado muchísimo, porque por ejemplo España tiene una tradición ahora mismo muy interesante, una tradición, un movimiento muy interesante de stand-up comedy, lo que ellos llaman monólogo, pero bueno, el Club de la Comedia. El Club de la Comedia es todos los programas que ha hecho la Paramount Comedy allá. El que nucleó, el primero que nucleó y que trajo, descubrió a muchísimos comediantes buenísimos, muy buenos. Pues yo creo que de los que mejor han hecho el stand-up en español hasta ahora. Yo viví en España la parte al inicio de los 90, después en el 95, 96, hasta el 98, 99, que fue una estandarización en la televisión del humor andaluz por Chiquito de la Calzada. Chiquito fue una influencia tan grande que todos los humoristas, cuando iban a hacer un cuento y eso, hablaban en andaluz. Pero funcionaba. Sin embargo, después ya en el 2000 empezó la gente a hacer estos monólogos, los stand-up. Que además sirvió de referente a mucha gente, a muchísima gente. Hoy por hoy ya hay... Por ejemplo, Ecuador tiene un movimiento bastante incipiente ahora de eso, Colombia, en México se ha hecho, incluso Netflix ha hecho varios especiales de comedia de México, de mujeres, digamos, de mexicanos que viven aquí en Estados Unidos. Hay una gran tradición. Aquí en Estados Unidos el movimiento más fuerte, por supuesto, es en inglés. El stand-up comedy que se hace en español, no es que sea malo, pero son casos más aislados, no forman parte de un mercado como el que tiene, y ojalá y pueda, pues, un gran por ciento de la población que habla español. Lo que yo, por regla general, yo he visto algunos tipos de humor, como existe el humor de Benny Hill, que tú dices, bueno, Benny Hill utilizó casi lo Max Sennett, ¿no? Lo visual y el equívoco, lo sexual, la cosa así. Pero aquí en los Estados Unidos lo he clasificado porque he visto algunas cosas. Los stand-up de los redneck no los soporto. Son
igual que el de los afroamericanos. No, es un estilo muy peculiar y roza mucho la vulgaridad, el sexo. El sexo, sí. Y se burla de defectos y de cosas. Sin embargo, el humor que tiene que ver con la costa este y el humor que tiene, casi muchísimos son de origen hebreo, es finísimo. Tiene que ver mucho con lo mejor del humor inglés, que también el humor inglés influyó mucho en parte del humor de España, en Cataluña, por ejemplo, que ahí sí tú lo ves, tú dices, un humor muy fino, que llega a mucha gente, no es que tú seas un privilegiado, no, llega a mucha gente, pero es otro tipo de hacer, otra manera de hacer el humor, de acercarte. No. Eso, yo creo que una de las ventajas de eso es que el espectro, al ser tan amplio, te da la posibilidad de... Yo le tengo un miedo a los espectros. Yo dejé de beber por eso. La posibilidad de escoger y de cuadrar lo que más te guste. Así como mismo la gente aquí tiene la posibilidad de oírnos o de cambiar por otro lado. Sí, claro. Y oír reggaetón. Sí. Que es lo que más de moda. De hecho, la mayoría de la gente lo va a hacer eso. Sí, ya lo dijiste. Ya se echaste a perder el día. Pues nada, Ramón, aquí gracias nuevamente por la compañía, por el tiempo, por la posibilidad aquí de conversar, de reflexionar un poco sobre el humor y sobre todo lo que nos dé la gana hablar aquí, que para eso eso nos compramos un micrófono. Sí, claro, en el próximo encuentro te propongo que hablemos de Álvarez Guedes, pero en este vamos a ir colando algún que otro cuento. Claro, para ir calentando. Maestro, claro. Álvarez Guedes, uno de los grandes. Sí. De los grandes, ¿verdad? Además que hizo muchas cosas. Hizo aquello de que cuando hablabas de que se habían perdido miles de cosas, se perdió aquella cosa radial que él hacía con Rita Montaner, Rita y Willy, que al final terminaron por una discusión porque él metió una morcilla y fue más rápido que ella. Entonces, bueno, en fin. Creo que Rita era panga también. Sí, que el carácter tenía muy mal carácter. Era, sí. Imagínate. Infumable. Pues nada, gracias a todos ustedes por la sintonía, gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Esto es En Humor a la Verdad. Iván Camejo, que tiene un entrenamiento increíble, yo lo admiro por la capacidad así que tiene de hablar y hilvanar. Me recuerda a alguien en Cuba, pero no voy a decir no, pero si es por la capacidad de hilvanar, no creo que te recuerde a eso, porque ese no hilvanaba nada, claro. Él saltaba de la pelota para allá con una velocidad del carajo. Gracias, Ramón Fernández Larrea. Yo soy Iván Camejo, nos vemos en una próxima entrega de Humor a la Verdad. Gracias a todos.